Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. Estamos en Comunicación 5.0 y hoy tenemos el gigantesco gusto de tener aquí en la cabina a Claudio Flores Tomás. Es un destacado empresario, consultor en comunicación y acelerador de negocios. Es CEO de Altazor Intelligence y socio fundador de Tridente Aceleradora. Claudio tiene un doctorado cum laude en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, en donde recibió el premio extraordinario de doctorado. También es maestro en Comunicación por la Ibero y licenciado en Comunicación Social por la UAM Xochimilco, su alma mater, donde ha sido galardonado con la Medalla al Mérito Universitario. Con 27 años de experiencia, Claudio es un apasionado especialista en investigación de mercados y opinión pública, ayudando a marcas, medios e instituciones a conectar con sus audiencias en diversas industrias. Fue presidente de la MAI en el 2019 y lideró el consejo directivo de la AVE de 2020 a 2022. Reconocido entre 250 changemakers globales en 2021 y 2022, y también es profesor en la Universidad Iberoamericana y analista en diversos medios de comunicación. Y, por si fuera poco, destacado productor de vino y mezcal, ¿no? Con el vino Mar de Fondo en el Valle de Guadalupe y los mezcales Sin Tu Querer y Con Cariño en Oaxaca. Eso nada más nos va a dar para tener otra sesión y hablar de eso y por qué México está teniendo este boom ahí. Pero en el mezcal, es un placer tenerte, Claudio. Un gustazo, querido Josu. La verdad es que estar aquí en la Náhuac, en Radio Náhuac, estar contigo y además con nuestra querida Andrómeda, que es tan generosa, es un honor para mí y un enorme placer poder abrir esta conversación esta tarde lluviosa aquí contigo. Buenísimo, pues muchas gracias. A ver, pues como todo, vamos a empezar por el principio. Entiendo que dentro de todas las especialidades que puedes tener y por toda la ruta profesional por la que has caminado, el tema de la opinión pública es una de tus fortalezas o donde más experiencia tiene. Correcto. Platícanos, porque la verdad es que todo mundo hablamos de opinión pública, pero la realidad es que no entendemos bien de qué es lo que estamos hablando. Uh-huh. Entonces, ahí te van dos preguntas. Bien. La primera es, ¿qué te condujo a meterte en este misterioso mundo y potente mundo de la opinión pública? Y dos, ¿qué es la opinión pública? Y hoy, ¿qué significa estar entendiendo y utilizando el tema de la opinión pública? Muchas gracias. Mira, pues un poco mis inicios profesionales en la comunicación están muy vinculados con la investigación de mercados y de opinión pública. Okay. A mí me apasionó desde que estaba en la licenciatura en la UAM Xochimilco el tema de entender por qué las personas hacían lo que hacían. Y particularmente con esta escuela de los estudios de recepción en las ciencias de la comunicación, pues un poco ver los efectos de la comunicación masiva en un paradigma que a veces todavía seguimos enseñando como historia de la comunicación, que es el paradigma laswelliano de la comunicación. Uh-huh. Donde Harold Laswell fue el primero que dijo, ¿quién dice qué, a quién, por qué canal y con qué efecto? Es decir, tipificó los 5, digamos, actantes de la comunicación, ¿no? Emisor, mensaje, receptor, canal y efecto. A partir de empezar a hacer investigación en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el último año de mi carrera, una profesora ya fallecida, Rosalía Vinocur, que hacía estudios de cultura política en los estados, y yo era un literal investigadorcito junior de becario de tesis de licenciatura en la Flaxo. Ajá. Me acuerdo que nos pagaban 400 pesotes mensuales en aquel momento, Josu. Okay. Y empezamos a ir a hacer investigación de, digamos, vinculación con lo político en estados. Entonces nos tocó ir a Querétaro, hacerlo también aquí en la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, etcétera. Y era básicamente hacer entrevistas en profundidad con ciudadanas y ciudadanos mayores de 18 años que habían votado en las últimas elecciones y entender un poco sus percepciones.
¿por qué vota por este? ¿Por qué vota por el PRI? ¿Por qué vota por el PRD, que en aquel momento era la oposición? Ajá. Y a partir de la investigación de mercados me fui vinculando con los fenómenos de opinión pública y me pareció apasionante, Josu, entender toda la serie de variables, no solo racionales, sino sobre todo emocionales, que se convertían en nuestro comportamiento político, en nuestro comportamiento en la polis. Y era bien interesante porque en esos momentos, pues todavía vivíamos en un México bajo un partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional, y era interesantísimo ver los discursos que había acerca de la oposición, acerca del PRI. Y ahí entendí y ahí me apasioné con un fenómeno que tiene que ver con la decodificación de lo político Ok. en la ciudadanía y que somos, pues ya lo han dicho muchos años después, los economistas conductuales, Kahneman, Ariely y toda esa escuela, digamos, de egresados de la economía y la psicología, ¿no? 2 premios Nobel llevamos a psicólogos por hacer trabajos de análisis sobre el comportamiento económico de las personas, Ujú. que somos mucho menos racionales de lo como nos Así es. queremos plantear. Entonces, si te preguntan, oye, ¿por qué votaste por este partido, por esta candidata o candidato? Podemos explicarlo muy bien, pero muchas veces estamos haciendo una explicación post-mortem racional de un comportamiento que en realidad es bastante irracional, bastante visceral y diría yo bastante digamos, más parecido a un Homero Simpson en términos de su comportamiento que a un Dr. Spock o a un Sheldon Cooper. Ándale, eso está muy bueno. Y es verdad, o sea, eh, la economía, se dice, es absolutamente irracional. Y Sí. cuando eso, o sea, ¿dónde está el lugar para probar eso? Vete a las finanzas personales, Que ¿no? somos un caos, somos Sí. pésimos para tomar decisiones. Ahí lo ha puesto Kahneman y Arely Ajá. mostrando, por ejemplo, por qué no ahorramos, porque creemos que vamos a vivir para siempre, por qué no gastamos en seguros, porque creemos que nunca nos vamos a enfermar. O sea, somos una raza, unos seres, digamos, muy ávidos al wishful thinking, a pensar muy optimistamente en la realidad y en general somos muy malos para tomar decisiones vinculadas, ya lo decías, Josu, con la economía, pero también con nuestra propia salud. O Ujú. sea, siempre tenemos unos kilitos de más, siempre nos permitimos, digamos, comer de manera poco sana y hacer poca actividad física. Y yo creo que esa irracionalidad del comportamiento político de las y los ciudadanos, de las y los votantes, fue lo que a mí me hizo apasionarme. O sea, mi lado analítico y mi lado de conexión con lo político tiene que ver con entender los malo que somos para tomar decisiones también políticas y de voto, querido Yosu. Y lo acabamos de ver, ¿no? Y no diciendo por quién haya ganado, sino por cómo No, ganó, exacto, ¿no? porque de repente desconectamos, es bien interesante el voto porque es un acto en el que sobre todo vaciamos nuestras vísceras, es decir, Exactamente. usualmente votamos en contra de algo y no a favor de algo. La última vez creo que en México se votó masivamente con esperanza fue en la elección donde gana Vicente Fox, Fox. ¿no? Donde había este espíritu festivo, ya se iba el PRI, había un cambio de sistema, etcétera, etcétera. Pero me parece que en las elecciones subsecuentes hemos votado más en contra de algo que a favor de una idea o de un sueño o de un proyecto de país. Ándale, o sea, votando desde el hígado y no desde una visión de futuro, ¿no? Sí, y quizá más desde el estómago que desde el De corazón también, Sí. ¿no? Oye, acabo, o sea, tomando nota, me doy cuenta de algo bien interesante que está saliendo aquí, Claudio. O sea, hablamos de la opinión pública, cuando te metes, dices, ah, caray, no somos tan racionales tomando decisiones. Pero también en la economía, ¿no? Y ahí está el premio Nobel, y lo acabo de decir también en la salud. ¿Qué rol tiene entonces la comunicación? Eh, yo la veo como si fuese como el cuchillo, ¿no? El cuchillo es neutro y depende de quién lo use. Exacto, es un La instrumento. comunicación es un instrumento también que de repente toma la forma de esta irracionalidad Exacto. o de la irracionalidad o del que muta, del que Sí, hace que cambie una a sí. la otra. Eh, a ver, ayúdame a desarrollar esto que yo no lo había meditado, pero creo que es bien potente para nosotros los comunicólogos. Sí, mira, yo creo que hoy estamos en un ecosistema comunicacional, lo voy a decir así, posmediático. Ok. ¿Por qué? Porque el poder en algún momento es interesantísima la disciplina de la comunicación, que además me apasiona muchísimo. Y si vemos los modelos teóricos, Yosu, que ha vivido la comunicación, hemos pasado
de una idea de un poder absoluto de los medios El cuarto frente a las poder, ¿no? El audiencias. famoso cuarto poder. El cuarto poder, o lo que decía Goebbels, ¿no? O la teoría de la aguja Ujú. hipodérmica o de la bala mágica. Es decir, a ver, si los medios dicen A, las audiencias van a decir A, ¿no? Ujú. Si los medios dicen compra jabón, las audiencias van a ir a comprar jabón. Después llegaron los estudios culturales y las revisiones a esos modelos teóricos, digamos, conductistas, y nos hicieron pensar que había una audiencia empoderada que decodificaba los mensajes y en esa decodificación había un poder de interpretación. Ok. ¿Por qué? Porque podías interpretar cosas distintas a lo que te planteaba el emisor. Había resistencias Ujú. en la decodificación. Entonces, ese momento también creo que ya lo pasamos. Y hoy estamos en un momento posmediático que yo lo asumo así, que es un momento donde ya no usamos a los medios de comunicación, Yosu, como espacios para informarnos y para enriquecer nuestro punto de vista, incluso hasta cuestionando nuestra propia posición. Y más bien, el poder del emisor ha sido tan alto en estas últimas etapas posmediáticas con las redes sociales, las plataformas digitales y tal, que en realidad lo que se volvieron los medios, y eso lo dice por ahí Mario Campos en su libro Batalla por la Atención, los medios pasaron de ser ventanas al mundo a Ajá. ser espejos de nosotras y nosotros. Exacto. ¿Y qué estamos buscando en los medios? Fíjate la paradoja y brutalidad de esta idea. Estamos buscando solo confirmar nuestros prejuicios y prenociones. Entonces, si yo soy de izquierda, voy a buscar un líder de opinión, un medio, etcétera, de izquierda. Si soy derecha, lo mismo. Buscamos solo confirmar lo que ya pensamos. Y eso es muy triste como papel de la comunicación. Si lo único que nos toca es apapachar a las audiencias para darle literalmente lo que quieren escuchar, digamos que refuerce lo que piensan y creen, sus prejuicios y prenociones, pues básicamente somos repetidores, ¿no? De verdades preexistentes. Y yo creo que ahí hay un reto, y es un reto que no tiene que ver tanto con los medios, Yosu, sino con las audiencias. Estamos en contextos donde las personas, contextos de posverdad, en contextos de era narrativa, donde importan más los cuentos que las cuentas, importan más las historias que los hechos fácticos, e importa más, ahí está el concepto de posverdad, la palabra del año del Oxford Dictionary de hace 4 o 5 años, o sea, ya no es un concepto nuevo. Ujú. ¿Qué es posverdad? Yo quiero creer lo que yo quiera, ¿no? Oye, Exacto, la pero de aquí hay un estudio relatividad. científico que Ajá. dice que eso que estás pensando, que la Tierra no es plana, oye. La Tierra es redonda y ahí están, mira, te enseño imágenes, unos estudios, etcétera. Y la gente se aferra a su verdad a pesar de las evidencias. Y eso deja al papel de nosotros como medios de comunicación un triste papel de reflejos, de espejos de lo que ya preexiste en la mente de las personas o de las audiencias. Está espectacular porque además, de nuevo, mire, estamos construyendo, ¿no? O por lo menos yo me estoy construyendo un Ujú. concepto que lo tenía ahí medio desenganchado y ahorita me estás ayudando como a complementarlo. Y yo podría decir, los que nos dedicamos a la comunicación tenemos que hacer un gran esfuerzo por salirnos de la cámara de eco. Sí, Es esto que le llamas los espejos y todo sí, eso. A mí me pasó con las recientes elecciones. esa es muy buen Yo ejemplo. veía los números mucho más cerca y cuando sucede lo que sucedió, Shock. yo dije, a ver, los de allá no son los burros, el Sí. burro soy yo, Ujú. que no me di la oportunidad de entender lo que realmente estaba pasando. En O tu sea, país. yo me construí una realidad en la cual yo solito confirmé porque yo estaba expuesto nada más a ese pedazo de información. Sí. Y cuando sucede esto, para mí fue un balde de agua fría, ¿no? Fue como tocar fondo y de decir, ups, me jacto de una persona que con conocimientos de comunicación, Claro. una persona con sentido crítico, y de pronto me topo con que no soy capaz de conocer la realidad de mi país. Y me dolió, lo tengo que Es confesar, doloroso. me dolió. Yo coincido y comparto contigo esto porque me pasó exactamente lo mismo. Y déjame, digamos, versar un poquito acerca de las cámaras de eco. Ajá. Me encanta el concepto de cámaras de eco. Creo que además está muy probado. 3 cosas que quisiera compartir con la audiencia de Comunicación 5.0. La primera es, la primera fuerza que nos encierra en una cámara de eco somos nosotras y nosotros mismos, con a quienes seguimos y a quienes no seguimos. Es como un Nuestra selección, autoenclaustramiento. exacto. Entonces, ¿a quién sigo? Solo a quienes piensen como yo. Ajá. ¿Y a quién no sigo? A todos y todas las que no piensen como yo.
Y eso te deja encerrado en un grupo, digamos, autorreferencial que comparte cierta visión de la realidad, cosmovisión, zeitgeist, no sé, el término que le quieras poner, y te hace creer, digamos, que tú tienes una comprensión, una supervisión completa del entorno, pero no está parcializada. Y el segundo elemento, la segunda fuerza que nos encierra en estas cámaras de eco son los algoritmos de las Claro. plataformas y redes sociales. ¿Por qué? Porque lo que premian es nuestra permanencia, el tiempo de estancia que estamos dándole al TikTok o al Instagram, etcétera. Y a esto le llaman el average time spent, el Ajá. ATS, ¿no? Entonces, entre más tiempo estés, más dinero gana la plataforma. Entonces, si a ti te gustan los memes de piolines, te va a servir muchos memes de piolines. Y si te chocan los coches, vas a dejar de ver los coches y te bajas de la aplicación. La aplicación aprende que a ti, si te pone piolines, alarga tu estancia, y te pone coches, te bajas de la aplicación. Entonces ya no te pone coches. Esas dos fuerzas, nuestra propia curaduría y el efecto de los algoritmos, es lo que nos está dejando encerrados en estas cámaras de eco, que además nos regalan una discapacidad terrible, que es la incapacidad de lidiar con puntos de vista distintos al nuestro. Órale. Y por lo que acabas de comentar, es un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso nos lleva a una enfermedad, ¿no? A una Exacto. discapacidad. Así es. Platícame Mira, un un poquito poco de eso. el desarrollo de esta idea de que las cámaras de eco pues se generan básicamente por nuestra propia curaduría y el efecto de los algoritmos Así de las es. plataformas, Que se retroalimentan. que se retroalimentan, porque además yo cada minuto que paso y solo decodificando nuestras expresiones a veces o la rapidez del scrolleo, del scroll down que hacemos del deslizamiento de contenido, la plataforma aprende qué contenido nos gusta más y cuál Sí. nos gusta menos. Entonces, como bien dices, Yosu, se retroalimenta digamos, algoritmo personalizado. Es como si alguien programara el contenido para ti. ¿Qué Exacto. pasa cuando pasamos muchísimo tiempo encerrados en cámaras de eco? Que es un poco lo que pasó en estas elecciones, donde muchas personas pensamos que iba a haber un resultado diferente. Yo tenía claro que la victoria de Claudia Sheinbaum parecía muy evidente, pero no la ventaja en el Congreso o la Ciudad de México, que yo pensé que podía ganar la oposición. Pero eso era efecto de mi cámara de eco. Sí. Y entonces, ¿qué pasa cuando pasas mucho tiempo en estas cámaras de eco? Empiezas a perder la capacidad de lidiar con quien piensa distinto. Y la hipótesis, esto no lo he evaluado, no está probado científicamente con una investigación, pero es una hipótesis que estamos trabajando. ¿Qué es esta? Cuando tú pasas mucho tiempo rodeado de personas que dicen, muy bien, de acuerdo con tu punto de vista, y te validan sistemáticamente tu perspectiva y dejas de tener contacto con quien piensa diferente, cuando ya te encuentras con alguien que piensa diferente, ya no tienes la capacidad, por eso hablo de una discapacidad, de enfrentarte a esa otra persona con los oídos abiertos, con la mente abierta, con la disposición a ver qué opina, ¿no? Y a cuestionar tu propio punto de vista. Entonces, mi hipótesis es que el germen de la polarización que estamos viendo en el mundo, que no es un fenómeno mexicano, Sí. tiene que ver con que estamos encerrados en nuestras cámaras de eco, en nuestras cuevitas, por ahí también le llaman el efecto cueva, ya dejamos de tener la capacidad de lidiar en la polis, en el espacio público, en el espacio de la opinión pública, con quien piensa diferente. ¿Qué pasa cuando pierdes esa capacidad? ¿Dónde se irriga esa capacidad, Yosu? En las universidades, en las escuelas, en los grupos donde tienes que enfrentarte a puntos de vista distintos, y no puede ser que les mientes la madre, los ofendas o hagas, digamos, altisonancias frente a esas posiciones. Aprendemos a modular nuestro comportamiento para tener un diálogo con quien piensa de manera diferente. Esto ya no es necesario en las redes sociales. En las redes sociales no importa nada si pues, ofendes a alguien o le dices alguna grosería. ¿Por qué? Porque ese es el código de respuesta ante quien piensa distinto. Pero el problema es que estamos rompiendo los mecanismos del diálogo social y creo que ese tema es justo lo que estamos generando la polarización. El hecho de estar todas y todos encerrados en cámaras de eco. Órale. No, me acabo de apuntar también otro. Nos tenemos que sentar para desarrollar Sí. hipótesis de lo que nos de está la pasando. comunicación. Es que ve, o sea, de lo que acabas de comentar, ¿no? Dijiste la polis, entonces apunté la polis descompuesta, Sí. ¿no? En donde los griegos hablan de la polis y hacer política, que es Exacto. un
un movimiento de integración o reintegración. Exacto. Y de búsqueda de consensos. Y de búsqueda de consensos. Aquí resulta que estamos descomponiendo, estamos rompiendo la polis. Luego entonces, ¿no? Podríamos hablar, y esta es una pregunta, hay un anquilosamiento intelectual. Sí. O sea, es como, a mí me pasó ayer, yo llevaba 2 meses sin jugar pádel, jugué pádel ayer en la noche y hoy no me puedo mover. Sí. O sea, estoy anquilosado. Exacto. El músculo que no se ejercita, pues se va haciendo Atrofiando. duro, se va atrofiando. Entonces, nuestro músculo intelectual de la negociación, del intercambio racionado, de no dejar que el estómago se suba tanto, se está anquilosando. Sí. Y entonces, resulta que podríamos decir que estamos regresando a nuestro cerebro primitivo que se siente amenazado por una entidad y mi respuesta es agresiva. Sí. Porque es lo que pasa en Twitter y, o sea, en el anonimato yo respondo así, pero si nos vamos, y esto puede ser un buen proyecto de investigación, respondemos agresivos, ¿por qué? Porque estamos perdiendo nuestra intelectualidad para intercambiar opiniones. Me encanta cómo lo planteas, Josu, porque yo creo que sí es por eso hay quien me ha dicho, oye, no hables de discapacidad, de que esto genera una discapacidad, porque pues hay quien puede sentirse ofendido por el término. A mí me gusta mucho el término por hacer evidente lo grave. Es lo que grave no de eres capaz perder la capacidad de lidiar, de negociar, de escuchar, de dialogar de una manera civilizada, ¿no? Con una persona que puede pensar radicalmente distinto a ti. Y ahí digo, por ejemplo, ¿cómo te enfrentas o cómo dialogas, Josu, con un terraplanista, con alguien que cree y te defiende que la Tierra es plana? O con un antivacunas, que te dice que las vacunas generan alguna enfermedad o algún proceso negativo para las personas que se las ponen. ¿Cómo dialogar con posiciones que sabemos que pueden ser muy racionales o ser muy distintas a las nuestras, pero logrando mantener el diálogo y la conversación? Y yo creo que las redes sociales y los efectos, digamos, de esta combinación de nuestra propia curaduría con los algoritmos y que nos encerramos en cámaras de eco, estamos perdiendo, digamos, esa capacidad de encontrar el consenso. Y lo estamos viendo en todas las sociedades. Estamos viéndolo en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina y, por supuesto, aquí en nuestro país, en México. Por eso yo creo que no es un fenómeno vernáculo nacional. Oye, es que estamos muy polarizados por López Obrador. Yo no sé si sea por López Obrador o López Obrador sea el objeto. Es un engranaje. El engranaje de la polarización, porque en realidad en lo que ya perdimos fue nuestra capacidad de acercarnos, entender de manera empática al otro, a la otra. Y a ver si estás de acuerdo, pareciera que toda esta gran maquinaria contagió ya o se comió a los medios tradicionales. Exacto. Que tenían esa capacidad de poder ser muy críticos o empujar una sola idea. Ahora tienen que lidiar con esta multiplicidad de ideas y como tampoco se quieren comprometer políticamente para ser políticamente correctos, entonces se van a un mundo muy shallow. Y muy genérico. Muy opinólogo, muy opinador. Y un poco como de, a ver, aquí que hay opiniones de todas y que cada quien sea cliente con la que le guste, ¿no? O hay a veces también medios de comunicación que optan por alimentar y atender a solo uno de los segmentos de audiencia, ¿no? Entonces es interesante porque sí tiene efectos en el ecosistema de medios de comunicación y sí tiene efectos en los códigos de comunicación. ¿Por qué? Porque estamos dejando de usar palabras como consenso, ponernos de acuerdo, diálogo, ¿no? Y estamos usando cada vez más palabras altisonantes para calificar al otro, a quien tiene una posición distinta, como es tonto, es irracional o algún otro término peor que ello. Oye, y a ver, dentro de también, o sea, ahorita todo esto parte de hablar de la opinión pública, pero también otra línea de tu expertise está en trabajar con marcas, ¿no? Y no necesariamente marcas de consumo masivo, sino marcas como pudiera ser una universidad o alguna otra institución. Esto de lo que estamos hablando, no solamente el tema de la opinión pública, sino ya este ecosistema comunicativo que estamos descubriendo, ¿cómo afecta a una marca que antes era bien fácil hacerse oír, ¿no? Si soy político, me voy con Televisa y hay un moche y entonces van a decir ad nauseam lo que yo le quiera que digan. Pero hoy ya no hay ese stakeholder que diga, órale, va y yo soy todopoderoso y lo que yo diga va a ser.
¿Cómo le hacen? ¿Qué tienen que hacer? Es un tema del que grite más, porque yo no me compro ese rollito de, ay, es que el storytelling, yo, puta, no, ya, matemos el storytelling porque los creativos son muy buenos, pero también es muy poco profundo, pero no sé si sea un tema de las marcas o también de que las marcas están en esta incapacidad de entrarle a esta maquinaria, si no es a través de la repetición y repetición y repetición. Sí, reach and frequency, decían ahí los clásicos, ¿no? Alcance Y y eso frecuencia. yo sigo, eso sigue existiendo, nada más que Funcionando. es otro Otro otra ecosistema. táctica. Y otra sociología, otra sociedad. Exacto. Yo fíjate que ahí sobre el tema me hiciste acordarme de un amigo que es gerente de un producto, que no voy a decir cuál, evidentemente, pero me decía, Claudio, es que antes era bien fácil hacer marketing. O sea, básicamente ibas con los grandes medios, pagabas una buena pauta y ya se empezaba a mover tu Agarra la producto en el jarra y punto de vámonos. venta. O sea, tú Sí. veías, pautabas ahí y ya luego veías en el canal moderno, en el canal tradicional, cómo se movía la aguja y se desplazaba tu producto. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Me decía este amigo, no encuentro a mis audiencias, no encuentro a mis consumidoras, no las encuentro en ninguna parte. Ya no están donde estaban antes. Ya no están aclientadas a los medios o contenidos o programas donde antes las encontraba. Y además, pues me cambió el grupo de edad, cambió la generación. Ya no estoy atendiendo a, digamos, a generación X, sino estoy atendiendo a millennials jóvenes, que además tienen otros comportamientos de consumo mediático totalmente distintos. Sí. Y te diría yo que el gran reto es cómo hacer comunicación cuando estás, sobre todo comunicación marcaria, quiero decir, comunicación orientada Sí. al desplazamiento de productos, de bienes y productos fast moving consumer goods, o cada quien le pone, digamos, una nomenclatura a eso. Pero lo que yo veo es que en la era de la hipersegmentación, donde ya no solamente buscas, yo me acuerdo hace algunos años para una empresa de electrodomésticos que tenían una segmentación muy linda de amas de casa para compra de electrodomésticos y ponían una serie de perfiles, variables psicográficas. Empezábamos a pasar de lo sociodemográfico, es decir, solo grupo de edad, nivel socioeconómico, ubicación, nivel de estudios, ¿no? A pasar a temas de filias y fobias, digamos, psicográficas, ¿no? Decir, oye, esta es una persona que tiene una alta vocación de innovar y de comprar lo último, lo nuevo, es la primera que compra la innovación tecnológica, son los early adopters, les llaman, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Que si combinas las variables sociodemográficas con las variables actitudinales o psicográficas, tú puedes tener, solo para vender lavadoras, puedes tener 70 segmentos distintos, ¿no? Sí. De compradores y compradoras de lavadoras. Entonces, en esa nanosegmentación que nos trajeron las redes sociales, microsegmentaciones, nanosegmentaciones, donde ya dices, a ver, yo quiero al ama de casa, pero que tiene de 25 a 30 años, que tiene nivel socioeconómico C, pero que más le gustan los colores blancos en general, ¿no? Es decir, empiezas a jugar con variables psicográficas y además es aversa al uso de botones digitales, les gustan más los botones físicos. O sea, tiene una serie de elementos ya de segmentación donde dices, oye, ¿y dónde encuentro a todas esas mujeres? En ninguna parte. Tienes que ir a buscar casi que a cada segmentito en un medio específico, en un canal específico, en un momento específico del día, porque además, otra cosa, los contenidos se volvieron líquidos. Es decir, Sí. ¿a qué hora vas a pautar? Pues ya no sabes porque ya es digital. Entonces, cuando tengas ahí a tu consumidora, le van a servir un mensaje que ojalá vea, porque te van a decir que lo vio, pero vio es que pasó frente a en su pantalla medio segundo y ya te la cuentan como, porque no te cuentan, por ejemplo, views completos, ¿no? O sea, viste todo el spot, o comentaste el spot, o compartiste el spot, ¿no? Cuando tú compartes una pieza de comunicación de una marca, pues ya gol, ¿no? Ya hiciste que agarrara calle, que alguien se la apropiara y la compartiera con su red. Y eso además le da una autoridad moral a tu pieza mucho más valiosa que si tú la pautas. Exacto. Esos nuevos códigos de comunicación, Josu, que son códigos que no veíamos en los 80 ni en los 90, hoy son hegemónicos para la comunicación y hacen cada vez más difícil encontrar a nuestras audiencias. Es esa parte de estos nuevos códigos, sí, que antes, bueno, ni se te ocurría, antes era hacer
Un buen Alcance y comercial para una frecuencia con sola, buena creatividad. tener lana, Sí. ¿no? Y meterle galleta en los medios y a tomarte tu refresquito para ver cómo va subiendo tu curva de venta. Pero esta parte de la nanosegmentación, o sea, tú que estás en ese mundo, hay una gran desesperación por parte de las marcas por este engagement. Todo el mundo Sí. habla de engagement, ay, Sí. el engagement, pero no hay engagement, Sí, ¿no? ¿no? O sea, te metes a Amazon Pocas y haces marcas, tiqui, tiqui, pocos sí, tiqui, ¿no? y, quiero una caja. ¿Cuál Ujú. caja? Pues esta, porque la gente opinó, lo que sea, pero no es un engagement construido por la marca. Sí, ¿no? Es interesante porque la definición de engagement que se ha propuesto, al menos por la Advertising Research Foundation, la ARF en Estados Unidos, Ajá. es una vinculación emocional estable. Fíjate qué interesante, vinculación emocional estable entre una marca y sus consumidores, ¿no? Entonces, bueno, eso, una vinculación emocional estable, ¿cuáles serían las evidencias para mostrar que hay una vinculación emocional estable? Te voy a decir, la más alta es ponerte el tatuaje de la marca. Marcas que te tatúas, las marcas de tu universidad. O sea, hay Ujú. mucha gente Hay que mucho engagement. jóvenes que se tatúan su A de Anáhuac, el escudo de la UNAM es uno de los tatuajes más prevalentes entre jóvenes en México. Imagínate ese tamaño. Qué O buena sea, onda. tatuarte el escudo de la UNAM, tu escudo cuando estudias ahí en la UNAM. Pero después vienen otra serie de temas, por ejemplo, que hemos evaluado como síntomas del engagement. Por ejemplo, recomiendas esa marca con tus amigos y tal. Piensen, quienes nos estén escuchando, piensa en cuál es la última marca que recomendaste a alguien y por qué. Después, otro, haces stalking. Cuando la marca te gusta mucho, tú buscas tener mucho de esa marca. Cuando es una marca de productos de consumo, pasó por ahí se pueden decir marcas, ¿no? Sí, Bien. no, Había una no somos radio marca comercial. Sanísimo, que Sí, ahora es de Bimbo. de Bimbo. Y Sanísimo, por ejemplo, creció en word of mouth y además cuando la gente encontraba las tostadas en algún súper, porque se las volaban, llevaba todas. se llevaba 4 Sí. paquetes. ¿Por qué? Porque luego no vaya a ver, ¿no? Entonces, este tipo de elementos, cuando tú ves estos síntomas que hacen que te muestran una gran conexión con una marca, te das cuenta que usualmente las personas, los consumidores, las audiencias, Yosu, tienen 2, 3, 4 marcas, pero no tienen 27 marcas favoritas. Y usualmente están vinculadas hoy con tecnología. Pienso en Mac, por ejemplo, en Apple, que tiene una gran vinculación, diría yo, emocional estable Ajá. con sus audiencias, ¿no? Audiencias que ya están esperando y haciendo cola para el siguiente iPhone o el siguiente gadget que vaya a sacar Apple. ¿Cuántas marcas logran eso? Esa es la pregunta. Me gustó mucho este tema de nanosegmentación, ¿no? Sí. Ya necesitas un microscopio Para ver para tu entender segmento. el mundo nano, ¿no? Qué fuerte. Y eso era impensable. Me acuerdo, hace rato que te escuchaba, me acuerdo cuando yo trabajaba creo que en Vital, no me acuerdo, pero te estoy hablando de 1998, 99, que se empezó a hablar del marketing one-to-one, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿No? Y fue ahí como un gran hype y de repente pues se perdió otra vez. Y ahora pues sí, pero ya no es un deseo del marketing, es una gran necesidad del marketing. Bueno, Claudio, a ver, venimos hablando del tema de la opinión pública y lo complejo que hay y la cámara de eco que es, que ahí hay algo Y que todas y que hay todos que seguirle encerrados dando. ahí. Y luego dentro de este mismo sistema de cámaras de eco y de microaudiencias y de una multiplicidad de contenidos veraces, no veraces, etcétera, están las marcas que tienen que vender y que quieren vender. Y entonces inventan conceptos de, no, yo quiero estar cerca del corazón de mi consumidor. No. Hay una herramienta nueva que viene a ser más complejo, no sé si peor o mejor, que es la inteligencia artificial. ¿Qué hay? Sí. ¿Qué ves? ¿Qué está pasando en la calle al respecto? Sí. Danos un poquito de contexto. Mira, yo creo que la inteligencia artificial tiene el poder de transformar nuestras sociedades como lo tuvo la píldora anticonceptiva, como lo tuvo su consecuente entrada de las mujeres en masa a la actividad laboral pagada, ¿no? Porque siempre han trabajado, nada más que no se les pagaba. Y a unas no se les sigue pagando, hay que decirlo, a la mayoría. Sí. Y un poco lo que yo veo con la emergencia, digamos, de la inteligencia artificial, entendiendo que no, digamos, lo que estamos viendo es la emergencia de una interfaz que nos permite a una gran mayoría de población
privilegiada, que tenemos acceso a tecnología, software, hardware, al flujo de datos, pues utilizar la inteligencia artificial, porque las y los expertos en esta materia, pues quizá llevarán más de 10 años utilizando y haciendo lo que hemos visto en Machine Learning de grandes masas de datos procesadas para generarnos, digamos, información o insights. La novedad es que tenemos una interfaz que la inauguró ChatGPT, OpenAI, que nos permite usar básicamente de manera con lenguaje natural, ¿no? Pedirle cosas a la inteligencia artificial y hoy tenemos un poder de cómputo y un poder, digamos, de análisis con inteligencia artificial en la punta de nuestros dedos muy disponible. Gratis, las versiones gratis, digamos, sí, pero las verdaderamente poderosas son las versiones pagadas, hay que decirlo. O sea, no es lo mismo ChatGPT gratis que ChatGPT 4 OVNI, ¿no? Que es el que cuesta $20 al mes o $25 al mes si tienes Teams, ¿no? O sea, si lo usas en el formato de equipo. ¿Qué está haciendo este acceso, este nuevo acceso, me parece, Josu, en nuestra industria, en la industria de la comunicación? Una transformación que yo creo que todavía no nos damos cuenta de qué tamaño va a ser. Y quiero contarles a ti y a tu auditorio un par de ejemplos. A ver. Un medio de comunicación, este es un medio real, que atiende digitalmente a sus audiencias, que básicamente tiene un equipo de redactoras y redactores que lo que hacen es que llega la nota de las fuentes de no sé, de AFP o de Notimex, o de, bueno, Notimex ya no existe. Que en paz ya descanse. le dieron que en paz descanse, pero bueno, algunas de las fuentes de noticias, y básicamente llega la nota y este equipo o estas personas lo que hacen es redactar la nota al estilo del medio. Eso. Entonces llega ChatGPT y hace eso de un trancazo en 5 minutos. Y perfecto. Entonces, pues esas 40 personas, pues quizá nada más quedaron 3 para supervisar el trabajo del output, digamos, de una ChatGPT. curaduría final. Y se quedaron 37 personas sin chamba, ¿no? Es decir, de repente parece que dicen, bueno, en algún momento nos vamos a quedar sin trabajo. No. Ya. Ahora, ChatGPT o la inteligencia artificial no te está quitando el trabajo. El trabajo te lo está quitando una persona que sabe usar ChatGPT y la inteligencia artificial. Y me parece que un poco los críticos que hay, yo diría que 2 grandes críticos de la inteligencia artificial cuyas voces, bueno, 3, que destacan hoy de manera brutal, serían en primer lugar Geoffrey Hinton, el llamado padrino de la inteligencia artificial, que además la nota, si lo googlean, es que se arrepiente del trabajo de toda su vida porque no puede evitar que personas malas vayan a usar la inteligencia artificial para fines malos. Que trabajó toda su vida desarrollando inteligencia artificial, que se arrepienta, me recuerda a Alfred Nobel, que después de ver lo que generaban sus explosivos en la guerra, crea el premio Nobel, ¿no? De ese nivel de culpa o arrepentimiento. Segundo autor que destaco crítico sobre la inteligencia artificial, Yuval Noah Harari, un gran autor para quien haya leído Homo Deus, Homo Sapiens, 21 propuestas para el siglo XXI, y ahora está a punto de sacar su último libro que se llama Nexus, uno de los críticos más acérrimos de la inteligencia artificial, que básicamente lo que dice Josu es que la inteligencia artificial hackeó el sistema operativo de la civilización humana. Así de ese tamaño. O sea, él no vas a encontrar una palabra positiva sobre la inteligencia artificial porque tiene una visión negativa. Y el último sería el filósofo Byung-Chul Han, famoso coreano, y que además es interesante cómo esa es otra discusión, pero en algún momento la tendremos, querido Josu, del tema de la emergencia de lo coreano en el mundo de los contenidos y en el ecosistema de comunicación, y también en la filosofía con Byung-Chul Han, que también tiene una perspectiva muy crítica respecto a el papel que tiene la inteligencia artificial en la civilización humana. Estos 3 críticos básicamente lo que señalan es que muy probablemente la inteligencia artificial va a competir laboralmente con el ser humano. Y la paradoja, fíjate, la paradoja de esto, Josu, es que queremos la inteligencia artificial para que haga los trabajos talacheros y desagradables de la humanidad. Pero no la queremos para que haga los trabajos creativos, inspiradores, ¿no? Que hacemos los seres humanos. La paradoja es que la inteligencia artificial está ganando concursos de fotografía, concursos de pintura, concursos de poesía, concursos de música, cuando debería de estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, un poco el problema es, primero, no vamos a poder decidir
en dónde impacta la inteligencia artificial y dónde no. No vamos a poder mantener, por ejemplo, pienso en la fe, ¿no? ¿Estarías dispuesto a que un cura digital creado con inteligencia artificial te diera misa? O Sí, sea, sí, sí, digo, está son preguntas ético-morales muy complejas que muy contestar, interesante. pero no vamos a poder evitar, como decir, no, en este campo, en la fe y en la religión no entras, pero en la ciencia y la Si tecnología alguien te sí. va a contestar ¿Por no, qué me va a no? dar alcance, ¿no? Exacto. Hoy en la mañana veía ahí un sitio en una presentación que hicieron los Rattinger de Mercados.0 en Ajá, la mañana, y Álvaro Rattinger hablaba de un sitio web que básicamente, no me acuerdo el nombre, pero básicamente puedes encontrar una novia o un novio hecho con inteligencia artificial, ¿no? sí. Y me decía, él es lo más creepy que he visto. Ok, pero habrá personas a las que tener una novia artificial de la inteligencia artificial o un novio desarrollado con inteligencia artificial les parezca una buena idea para acompañar su soledad. Y les dé sentido en la ¿Nos vamos vida. a prohibir Sí, eso? Entonces, está el duro. primer resultado es no vamos a poder evitar y decir aquí sí entra y aquí no entra. Va a entrar en todo Así es. y está afectando todo. Es interesante, pero ya estamos viendo, yo creo que hay dos grandes cosas que entran en crisis con la inteligencia artificial, dos grandes cosas estructurales. La verdad, Ajá. qué es verdad y qué es mentira, y la autoría. ¿Quién es autor de algo, no? O autora de algo. Y cada vez estamos viendo más, Josu. Por ejemplo, en South Park recuerdo un capítulo en el que la firma es Trey Parker en ChatGPT. Es decir, el usual guionista de South Park más ChatGPT. Entonces, esto me parece que, uno, llegó para quedarse y usualmente cuando hay revoluciones tecnológicas de este calado, Josu, quienes pierden son quienes se mantienen al margen de esa revolución. Entonces, mi invitación, si tú que nos estás escuchando ahorita, no te has metido a ver qué es eso de ChatGPT, qué es eso de la inteligencia artificial, mi sugerencia sería, vas hoy mismo a abrir esa cuenta y abrir ese sitio y Y a aprender experimentar y a y a familiarizarte jugar. con eso, porque si no, la historia te va a dejar atrás. Totalmente. Hace ratito me apunté aquí, ¿no? Hay una brecha, ¿no? Entonces, Ujú. pues tienes que decidir de qué ¿De qué lado lado vas a de estar la de la brecha, ¿no? brecha? Y habremos muchos que estaremos con el interés de cerrar la brecha. Sí, Pero la brecha está. sí, Para aprovechar el tiempo y cerrar, sí. fíjate, es bien interesante. El otro día estaba escuchando a una entrevista muy reciente con Yuval Harari y me quedé dormido porque ya era muy noche, Ujú. pero ahí la tengo como en pendiente. Pero mientras lo oía, a mí me gusta mucho también Byung-Chul Bien-Chul Han, Han, más, tú dijiste es coreano, pero tiene una estructura de pensamiento alemana, alemán, ¿no? claro, sí. Y tú sabes que el lenguaje alemán Está para hecho para el filosofía, pensamiento. exactamente, ¿no? Entonces yo creo que este cuate es tan brillante que se fue a Alemania porque tenía que desarrollar un lenguaje para su pensamiento. De acuerdo. Pero lo Además, que, publica en alemán. exacto, sí. Lo que pensé, y fíjate, me llevó a una reflexión que el otro día hablaba con mi hermano. Los dos son pesimistas. Sí. A lo mejor no te la dejan caer así con un Ujú. pesimismo Sí. de ya vamos a Escandaloso. suicidarnos todos, pero sí tienen una visión muy pesimista, pero desde un lugar con mucho racionamiento, ¿no? Sí, sí. También sigo a Jordan Peterson Mm, y fuera lo que se puede decir muchísimo de los tres, pero Jordan Peterson es optimista, sí. ¿no? Entonces yo dije, pensando en esto que hablábamos de la cámara de eco, yo voy a seguir leyendo a Byung, además me encanta Sí. cómo escribe su Además, sentido además crítico. publica como un libro cada Es que él semana. encontró un Sí. modus operandi en este mundo Libritos intelectual. Son de 40 ensayitos. páginas y Sí. te compras Es uno, un otro, fenómeno. otro, otro, Luego otro, le otro. dedicamos un tiempo a ese. Yuval es más denso, ¿no? Sí. Pero también, y además, no es tan mediatizado, él se cuida Ujú. un poco más. Pero yo dije, a ver, yo necesito anclarme, porque querer aprender de todos, ¿no? Yo me considero, o sea, a mí el pesimismo me entra muy fácil, Sí. pero Pero como es que muy ya me poco di cuenta, productivo. pero tengo una enzima Ujú. digestiva que me ayuda a buscarle el optimismo a Mm. eso, ¿no? Y entonces, después de que se me revuelve el estómago, como que digo, no, yo lo que quiero es de esto procesarlo y con una interfase hacerlo optimista. Sí. Entonces ahí busco estructuras de pensamiento como las de Jordan. En todo esto, tú acabas de hablar de la inteligencia artificial y digamos, si existieran estos dos mundos, de la visión de Geoffrey, de Yuval y de Byung, o de Jordan Peterson y muchos como él, que tiene una visión más optimista, ¿dónde te inclinas y
y por qué? Mira, a mí me gusta mucho la disyuntiva que colocó Humberto Eco hace años en un libro que se llama Apocalípticos e Integrados. Ajá, un Y a mí me encanta clasicote. usar esos dos polos para explicar esto que estás diciendo. A mí me gusta ser integrado, ¿por qué? Porque me parece que ser optimista es más productivo para tu propio trabajo y diría yo hasta para tus propias ganas de trabajar, o sea, para tu propia motivación. El pesimista siempre va a tener la razón. El Sí. optimista siempre va a tener una oportunidad. Exactamente, exacta. Mira, qué bonita definición, me encanta. Y a mí, pero yo creo que hay que ser integrado, pero con una visión clara apocalíptica. Es decir, hay que ser optimista, pero no naive, no inocentón. Crítico. Hay que ser crítico. ¿Y eso qué quiere decir? Tener bien claro en el radar cuáles son esos escollos, esos elementos negativos. Es decir, no podemos ser naive solamente incorporando, por ejemplo, inteligencia artificial, sin hacernos preguntas, como en el caso que contaba hace un rato de este medio de comunicación. ¿Cómo vamos a responder a los seres humanos que forman parte de las organizaciones frente al reto de la inteligencia artificial? Hoy en la mañana, en este evento que te contaba, le preguntaba a Álvaro Rattinger, oye Álvaro, ¿cómo haces en un medio como Mercados.0, cómo haces para responder a esta disyuntiva? Tienes la presión de usar inteligencia artificial para ser más eficiente, más rápido, más productivo y por lo tanto más competitivo en un mercado comoditizado, duro, un red ocean, ¿no? Y al mismo tiempo hacer honor a las personas que forman tu equipo y que te llevaron hasta donde estás. Hijo, es una pregunta muy dura. Sí. Y se quedó un momento pensando y me dijo, mira, es una pregunta que en realidad a donde nos lleves a la ética. Es decir, ¿cómo vas a hacer para mantener el driver de la eficiencia y la competitividad, que es importantísimo en una empresa, pero también esto que hablábamos hace un rato, del human centricity, de la centralidad de lo humano, del cuidado de lo humano, del cuidado de las personas que forman parte de tu organización? Y me parece que sí estamos ante una disyuntiva, Yosu. Es decir, ¿qué es una disyuntiva? Un lugar donde desafortunadamente tienes que elegir entre dos opciones. No hay manera de que sigas por los dos caminos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Y la pregunta está, creo, la respuesta más bien está en cada quien. Sí. ¿A qué vas a hacer honor? ¿Vas a hacer honor a la necesidad de ser competitivo porque si no desapareces? ¿O vas a poner el acento en lo humano a pesar de los posibles efectos de ralentización comparativa que vas a tener en el mercado? Qué paradoja. Sí, ¿no? Sí. O sea, está dificilísima. La humanidad siempre ha vivido arrastrando y empujando paradojas, pero aquí estamos viviendo en carne propia la paradoja. Así es. A ver, te agradezco mucho, Claudio. Esta conversación nos va a dar para muchísimo. Hace rato lo hablamos fuera del aire. Te vamos a invitar a que nos des algunas pláticas en la facultad. Sin lugar a dudas, regresaremos a estos micrófonos. Te encargo que invites a Álvaro. Sí. Cuando tenga oportunidad. Claro que sí. Nada más le buscamos la fecha. Creo que puede ser una gran charla también. Es un gran conversador. Nos ubicamos. No hemos trabajado juntos, sí, pero nos ubicamos perfecto. Pero hay una pregunta. Sí. Que es para personas importantes de la audiencia Muchas del programa. Gracias. Que es mi hijo. Sí. Dice, papá, no puedes no hacer esta pregunta. Muy bien. ¿Cuáles son los mejores tacos de la Ciudad de México? A ver, los mejores tacos de la Ciudad de México. Los mejores tacos de la Ciudad de México. Es que estoy pensando en taquerías porque soy muy taquero. No me estás viendo, pero soy gordito. Bueno, si me estás viendo en YouTube, sí soy gordito porque soy muy taquero y me encanta la garnacha y tal. Yo te diría que hay unos tacos que se llaman los tacos del campeón que están en División del Norte, pasando la alberca olímpica, yendo hacia el sur, del lado derecho, en una esquina. Es además una taquería en la que en la noche llegan muchos boxeadores, supongo que porque hay algún gimnasio de boxeadores por ahí cerca. Y hacen, desde mi punto de vista, los mejores tacos de cabeza de la Ciudad de México. Ándale. Y de lengua. Hay que ir. Uf, ok. Pues ya también ahí tenemos un compromiso. Buenísimo. Muy bien, pues Claudio, te agradezco de verdad muchísimo esta conversación. Creo que para cualquiera que tenga medio milímetro de su pie metido en la comunicación, de aquí va a poder sacar muchísimo. Pues gracias por compartir, gracias por estar aquí. Y es la primera de muchas. Un enorme honor, un enorme placer para mí estar aquí en Radio Anáhuac, estar contigo, Yosu, y poder compartir estas ideas contigo
contigo que nos estás escuchando del otro lado de estos micrófonos. Muchísimas gracias. Gracias por estar en este episodio de Comunicación 5.0. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.